Que el Señor nos bendiga nuevamente transmitiendo la escuela dominical, sea parte de nuestro compartir de este momento glorioso, ¿cierto? Siempre es bueno iniciar nuestra transmisión, iniciar nuestro día eh, orando al Señor para que Dios pueda irnos, pueda conducirnos a través de su gracia, de su presencia, la cual pueda otorgarnos toda dirección, toda claridad y podamos tener una escuela dominical maravillosa, que es lo que por supuesto todos anhelamos y deseamos. Yo lo invito a que podamos ponernos ante la presencia del Señor. Sabemos que cada uno de nosotros tiene distintas y diversas necesidades, pero el Señor, que también conoce nuestro corazón y sabe de antemano lo que nosotros necesitamos, estará con su oído atento para poder estar escuchando la súplica, pero también a la vez, ¿cierto? Orando, abra la puerta de su palabra y por medio de ella podamos nosotros crecer y abundar en su gracia. Le invito a que oremos. Amado Señor, Amén. le damos las gracias, Dios mío, por estar esta mañana Sí, Señor. ya ante su presencia, iniciando, Señor, esta escuela dominical que siempre nos dice, es un sustento, es un alimento, es un Así es, desayuno Señor. espiritual, Amén. Señor, que tenemos cada domingo con usted. Gracias, Amén. amado Dios, porque, Señor, es maravilloso poder guardar que ha tenido la iglesia durante Dios, Señor, nos congreguemos, nos podamos Así domingo es. espiritual dentro de su pueblo. Señor, cuando no tenemos la escuela dominical, muchas veces la mitad de nuestra formación está. Pero Dios del cielo, damos gracias porque el poder estudiar, el poder compartir, hacerlo como Dios mío lo hacemos, verso a verso, Señor, dándonos el tiempo para poder meditar en su palabra, ha sido de mucho provecho espiritual. Señor, porque entendemos que el pueblo de Dios, Señor, tiene la bendición de tener este conocimiento, no para envanecerse, no para vanagloriarse, sino para poner por obra tu palabra y de esta manera, Señor, ir siendo aquellos cristianos, aquellos, Señor amado, hombres y mujeres que usted anhela y desea, Señor, que en nosotros sea hecho. Señor, Amén. gracias porque usted siempre está trabajando Sí, en nuestra Dios. vida a través de su Santo Espíritu, llevándonos, guiándonos, conduciéndonos, enseñándonos, dándonos todo lo que necesitamos, Señor, para que Así es, nuestra vida Señor. espiritual verdaderamente, Señor, tenga frutos. Gracias le damos, Dios mío, bendiga a todos y cada uno de mis hermanos que ya, Señor, estarán conectándose, otros que se conectarán después, Señor, Así es, pero yo Señor. le pido humildemente que esta escuela dominical la guíe usted, Señor, sea usted por misericordia dándome la gracia, la sabiduría, el entendimiento, todo lo que sea necesario para que, Señor, por medio de su presencia gloriosa, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor, podamos todos ser edificados en su palabra. Todo Amén. lo rogamos, todo lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, damos gracias al Señor por permitirnos al Señor estar esta mañana unidos, ¿cierto? Ya en la escuela dominical y Así es, Señor. invitarlos en el nombre del Señor a que buscar la lección que se encuentra en Santiago, capítulo 5, Santiago, capítulo 5, verso 16 al 20. Y el texto en San Juan 31. San Juan, capítulo 9, verso 31. Lo voy a leer una vez más para que lo pueda hacer. La lección, estamos estudiando, terminando
tenemos el fin de esta carta en el capítulo 5, el 20, y el texto sagrado, Juan capítulo 9, verso 30. Vamos a dar lectura entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria al Señor. Bendiga a Dios la lectura entonces de este texto. Y San Juan capítulo 9, verso 31, todos juntos también lo vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Gloria al Señor. Bendiga a Dios la lectura de su preciosa palabra. Bien, doy gracias al Señor. Voy a tratar de ser lo más preciso en esta escuela dominical de internet en la mañana, así que esperamos en Dios que podamos transmitir sin problema. Le doy las gracias a Dios porque me concede ya que podamos estar terminando esta carta, ¿no?, de Santiago. Hemos tenido todo un proceso maravilloso donde el Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha enseñado y nos ha revelado su palabra. Y por supuesto, dando, ¿cierto?, el Señor grandes enseñanzas a nuestra vida. Hoy día estamos ya terminando y el verso 16 que lo que hemos dado va muy de la mano, muy de la mano con el verso 15, ¿cierto? Y la oración de fe, está hablando de la oración de fe, salvará al enfermo, como decía, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Decíamos que, bueno, es necesario poder entender que el ungimiento o la sanidad divina, que está en la voluntad de Dios. Dios determina, ¿cierto?, para su gloria. Si bueno, hay alguna sanidad dentro del proceso de una enfermedad, o aquella enfermedad muchas veces, ¿cierto?, también tenemos que sobrellevar la del Señor. Entendemos que cualquiera que pueda ser sanado en tiempo posterior, años quizás, no sé, también volverá a enfermar y también que tendrá que quizás el día de mañana partir del escenario de esta tierra. La sanidad divina, por supuesto, es un acto de misericordia, de amor, de bondad de Dios para con nosotros, los que por bondad le servimos, creemos en su nombre, ¿cierto? Y que nos escucha también cuando oramos por otros. Pero lo importante acá era entender que primero tenía que, ¿cierto?, si había una relación interrumpida por el pecado, y que ese pecado, ¿cierto?, interrumpía esa comunión, esa relación, lo primero que nada era esa oración de fe, ¿ah?, por el enfermo, para que el Señor perdonare aquellos pecados y para que el Señor, ¿cierto?, obrare misericordia. Y una vez restablecido, ¿cierto?, ya esa comunión, entonces pudiera ser ungido, sanado en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor lo levantará, dice, ¿ah? Y también dice, perdonará sus pecados. Entonces entramos en el verso 16, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ahora, es importante porque este verso muchas veces se ha malentendido. ¿Qué significa o desde qué punto de vista está mirando el Señor su palabra? El que nosotros debemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros, el que el perdón puede venir, el del pecado puede venir por alguien, y sabemos claramente a través de la palabra del Señor que la palabra misma no se contradice, sino que ella con mucha claridad nos dice que el pecado debe ser confesado a Dios.
y que el único que perdona el pecado es el Señor Jesús. Amén. No hay otra autoridad por la cual nosotros podamos recibir perdón de pecados. Gloria al Señor. Es muy claro el Espíritu Santo en esto. Y yo quiero iniciar esta parte porque creo que es fundamental que nosotros podamos entenderlo. No nos vayamos a equivocar el día de mañana. Primera de Juan dice en el capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es, Señor. Ahora dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Cristo el Señor. Él, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. O sea, ¿quién es el que perdona el pecado? Es Cristo nuestro Señor. Amén. Por eso que tenemos que tener muy claro que cuando, por ejemplo, la Iglesia Católica ¿ah? Enseña que el pecado lo puede perdonar o puede ser perdonado a través de una cierta cantidad de rezos o sacrificios, todo aquello, por supuesto, es totalmente antibíblico. O sea, Así no es, está Señor. en la palabra de Dios. Lo que sí la palabra de Dios nos revela es que el pecado es perdonado de parte del Señor. ¿Y cuándo es perdonado? Cuando confesamos nuestro pecado. O Así sea, es. venimos al Señor con un espíritu contrito también, ¿cierto? Y venimos y confesamos al Señor. Por Así eso es, es que es Señor. importante que también nosotros, porque si alguno dice que no tiene pecado, dice, hace a Dios mentiroso, y eso no puede ser. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. ¿Por qué? Porque sí, todos pecamos. Amén. Así lo establece con mucha claridad la palabra del Señor. Un día el Señor perdonó nuestros pecados. Nos perdonó de tal manera que limpió nuestra vida. Pero de ahí para adelante quizás ya no somos aquellos pecadores, ¿cierto? Que en el pasado éramos, donde muchas veces, ¿cierto? El pecado era parte de nuestra vida. Pero también hoy día como hombres también cometemos y faltamos ante la presencia del Señor. Así es, Señor. No como antes, no en la vida de antes. No es perfecto. Así es, Gloria al Señor. Señor. Amén. Por supuesto, el pecado de aquellas cosas que ya no corresponden al Señor, pero todos los días de una forma, de otra manera, también ofendemos al Señor. Así es, Entonces, Señor. cuando el Espíritu Santo se ofensa unos a otros, nos está haciendo entender algo muy importante. Es necesario que también nosotros podamos entender de que cuando la oración, porque ahí está, ¿cierto? Ahí está, podríamos decir, el centro de lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Cuando hubiere pecado, ¿cierto? Cuando hubiere alguna falta, es importante que nosotros también ore por mí, porque estoy en esta falta, estoy en esta situación, me encuentro en esta coyuntura, esto que me está esclavizando. Ayúdeme a orar, ayúdeme. Dice, llamando a los ancianos de la iglesia, no nos olvidemos que ahí está, ¿cierto? Al pastor de la iglesia, al siervo, y si el pastor quiere ser acompañado de algún profesor, algún oficial, algún hermano o hermana que sea, ¿cierto? Dentro de lo que llamamos nosotros los ancianos de la iglesia, aquellos que están maduros en la fe, que pueden entender estas cosas espirituales. Bueno, allí muchas veces nosotros nos encontramos, ¿cierto? Hay, por supuesto, una ayuda mutua en la oración. Ahora, hay pecados que son internos. Gloria a Dios. Que eso nosotros, ¿cierto? No tenemos por qué exponerlo, sino que ante Dios nosotros tenemos que ir. Pero hay pecados públicos, que muchas veces aquel hermano, aquella hermana pecó y toda la iglesia tuvo conocimiento de ese pecado. Gloria al Señor. Por eso que en ese aspecto también es bueno entender de que hay cosas que no se pueden llevar o sobrellevar en forma personal o particular. Por ejemplo, no sé, el día de mañana hay un problema interno dentro del matrimonio. Bueno, oremos al Señor y tal vez no tiene por qué haber necesidad que todo el mundo se entere de ese problema en particular, de esa discusión. Pero Así si es, aquel Señor. hermano, aquella hermana el día de mañana fue visto, ¿cierto? Y lamentablemente su pecado fue conocido, bueno, entonces ya no hay nada que se pueda guardar con privacidad, solamente ante Dios.
Por eso que es necesario que nosotros entendamos cuando el Espíritu Santo confesaba vuestras ofensas unos a otros, vale decir, para que haya una oración, para que haya ¿cierto? Un apoyo, no para que, por supuesto, se haga leña del árbol caído, o para que se juzgue y luego se destruya, sino con un sentido muy espiritual. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántas veces, cierto, un pastor que es un confidente espiritual? Una persona que muchas veces recibe confidencia. ¿Sabe, mi pastor? Mire, estoy en este problema, en esta dificultad, ayúdeme a orar. Por favor, mire, tengo este problema en mi hogar, este problema con mi esposa, este problema con mi esposo. Y allí hemos andado divulgando, ni hemos andado ni para perdonar aquel pecado, porque el que perdona el pecado es el Señor. Amén. Entonces, qué importante es cuando el Espíritu Santo dice: confesad vuestras ofensas unos a otros. No es para que confesemos y recibamos el perdón o la absolución, como lo determina la Iglesia Católica, porque de esto no hay nada de esto. Gloria al Señor. Porque el pecado es perdonado por Dios. Mire, qué maravilloso lo que dice, por ejemplo, el Salmo 32. Vamos a ir al libro de los Salmos, maravilloso, donde el Señor nos habla a través de su palabra. Dice, Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Felices, gloria al Señor, bienaventurado. Sí, Señor. Quiere decir que de nada tienen necesidad. Yo la otra vez hacía una explicación con respecto a la palabra bienaventurado, que es más que felices, Sí, ¿cierto? Es estar cubierto de toda necesidad, suplido de todo lo que hace falta. Gloria al Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios, amén, no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el Señor, o el salmista, perdón, amén, Salmo de David, gloria al Señor. Mientras callé, dice, envejecieron mis huesos. O sea, mientras no confesé mi pecado y lo tuve oculto, y quizás pasó el tiempo, y pasó quizás, ¿cierto?, los meses, y pasó tal vez un año, pasaron 2 años, y no coloqué estas cosas delante de su presencia, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, te confesé, amén, mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste, tú, oh Jehová, Dios es el que perdona, amén. Amén. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La dicha del perdón, la dicha de la confesión del perdón, pero también la claridad perdona. Amén. Así que esta palabra, confesado vuestras ofensas, no significa que vamos a tomar, ¿cierto?, nuestra vida para declararla abiertamente y públicamente. Vuelvo a insistir, hay cosas que por supuesto han sido hechas públicamente y el pecado está ahí. Gloria al Señor, Dios nos bendiga. ¿Qué pasaría el día de mañana si un hermano se emborrachara y medio mundo lo viera? O sea, ocultarlo no se podría. Y tendría que llegar también en algún momento con un espíritu contrito de arrepentimiento, confesar este error, ¿cierto? También ante los que le conocen, y tener también, por supuesto, un arrepentimiento sincero, gloria al Señor, y también, ¿cierto?, ser perdonado. Pero el confesar nuestras ofensas tiene un sentido, el orar,
el orar los unos por los otros. Amén. Muchas veces lo vuelvo a insistir, hay situaciones que de repente en forma muy particular el hermano con toda la confianza y el amor y el cariño, yo lo he vivido muchas veces en mi ministerio, ciertas conversaciones o largas conversaciones donde muchas veces el problema, la situación, el pecado que muchas veces se ha producido una ruptura dentro del hogar, ha producido una ruptura en los hijos, ha producido quizá un descalabro en nuestro sentido, en fin, y ahí hemos tenido la oportunidad de orar. Por eso, Amén. confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. Amén. Así es, Señor. ¿Para qué? Para que el Señor en su amor, en su misericordia, también pueda ir, ¿cierto?, liberando, pueda ir, ¿cierto?, el Señor dándonos de su gracia para que verdaderamente, ¿cierto?, venga esa respuesta. Muchas veces hay oraciones que deben ser hechas por tiempo, porque hay cosas que de repente cuesta que salgan de la vida de uno y que están allí como de repente pegadas como el sarro. Alabado sea el Señor. Así Y que es, una Señor. simple situación no saca aquello, sino que hay una oración, hay por supuesto una ayuda también en la oración. ¿Cuántas Amén. veces nosotros hemos visto debilidades en nuestra propia vida y que necesita de oración y a veces de ayuno para que el Señor también, ¿cierto?, quita aquellas cosas de nuestra vida que, ¿cierto?, empañando nuestro caminar, empañando nuestra vida espiritual. Así que es necesario que nosotros, ¿cierto?, en alguna medida, si alguno dice está enfermo, en primer lugar, ¿cierto?, llame a los ancianos, oren por él. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará, no salvará. Está hablando de pecado. Y lo que interrumpe nuestra comunión con Dios. Muchas veces podemos estar sirviéndole al Señor y hay un pecado que se está manifestando, que está actuando en nuestra vida. Y eso está interrumpiendo nuestra comunión con el Señor. Está interrumpiendo muchas veces la respuesta de Dios. Y ese pecado, cuando es confesado de parte, no hay pecado que Dios no perdone. Cuando ese pecado es confesado, el Señor también perdona. La palabra de Dios dice que Él es poderoso para perdonar nuestros pecados. Pero también Santiago dice, y es muy importante, pero pida con fe, dice, no dudando nada. Por eso dice, la oración, ¿cierto?, es eficaz. La oración del justo es eficaz. O sea, cuando oramos, hay una eficacia en lo que estamos orando. Gloria al Señor. La oración tiene poder. La oración es eficaz para poder solucionar, obrar, hacer misericordia en todos estos aspectos y en muchos más. Gloria a Dios para siempre. Ahora, nosotros hoy día vivimos en un mundo, en una sociedad que está acostumbrada a que todo sea inmediato. Nosotros tomamos el teléfono y nos podemos comunicar miles de kilómetros con una persona. Y no solo nos podemos comunicar por medio de la voz, hoy día también nos podemos comunicar por medio, ¿cierto?, de la pantalla, de vernos. Estamos acostumbrados a la inmediatez, a que si nosotros queremos algo, las cosas sean inmediatas, instantáneas. Gloria al Señor. Hoy día no estamos acostumbrados nosotros a una sociedad que tenga que esperar por algo. Entonces, esa es la diferencia de la oración. La oración es eficaz, vale decir, tiene eficacia para hacer lo que tiene que hacer, pero en el tiempo de Dios. Por eso que la palabra aquí también Santiago nos hablaba de paciencia. Amén. Dice de la siguiente manera, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, un carácter espiritual donde el hombre o la mujer de Dios ha aprendido a esperar con confianza en el Señor. Pero cuando nosotros vivimos en un mundo donde descolgamos un celular, hablamos inmediatamente, todo es al tiro, todo es al momento, todo es instantáneo. Gloria al Señor. Vivimos en una sociedad así. Nos hemos acostumbrado a estas cosas. Pero debemos de entender que la oración tiene el tiempo de Dios. No es una respuesta inmediata. Han habido momentos, por supuesto, en que la respuesta ha sido inmediata. Yo he tenido una respuesta inmediata de parte del Señor, estoy llorando y antes de levantarme la oración ya golpearon la puerta y la respuesta viene. Y me ha ocurrido en más de alguna oportunidad.
Pero también tengo que reconocer que ha habido momentos en que en el tiempo de oración, vale decir meses a veces, años tal vez, hemos orado en alguna dirección y en ese tiempo, en el tiempo de Dios, ha venido la respuesta. Pero la palabra quiere dejar algo muy claro. En primer lugar, la oración del justo, la oración del hombre, de la mujer, temeroso de Dios, gloria al Señor, del hombre o de la mujer que, cierto, verdaderamente está en Cristo, tiene eficacia. No es algo al viento, no es algo perdido. Por eso es que muchas veces oramos y tenemos que entender que al levantarnos de aquella oración no vamos a tener la respuesta inmediata. No va a ser que nos levantamos y vino la respuesta, a menos que sea la voluntad de Dios que la respuesta sea instantánea. Miramos la palabra del Señor con respecto al profeta Daniel, cuando él oró a Dios preguntando con respecto a los tiempos, porque él ya tenía más o menos un cálculo, porque Dios había dicho que la cautividad iba a durar 70 años. Y Daniel ya en esta preocupación, sabiendo que había pasado el tiempo, preguntó a Dios y le dijo: Señor, ya viene el cumplimiento con respecto a lo que tú dijiste, que la cautividad a los 70 años se iba a terminar. Entonces dice que Daniel estuvo orando y ayunando durante 15 días, hasta que vino el ángel con la respuesta. Entonces, ¿qué dijo el ángel? Dijo: Daniel, siervo muy amado. La respuesta fue al instante, al momento. Pero también cuando esa respuesta venía, el diablo, Satanás, ¿cierto?, empezó a hacer cierto problema, lucha y batalla para que esa respuesta no llegara. ¿Y cuántas veces, muchas veces el hermano está orando, gloria al Señor, y en medio de aquella oración hay lucha, hay batalla? La oración es la batalla y la batalla es la oración. Lo hemos dicho, gloria al Señor. Porque también es necesario que nuestra fe sea probada y nuestra paciencia para saber esperar. Vale decir, a veces oramos y Dios nos escucha inmediatamente. Por eso es que la oración del justo es eficaz. Usted que porque esa oración no tiene eficacia, esa oración va a tener resultado. Y la respuesta de Dios va a ser sí o no, pero sí o no. Y lo que necesitamos, lo que la palabra del Señor en esta mañana nos quiere hacer entender, es que si ante Dios, oración, que gloria al Señor. La palabra del Señor en el texto de Dios que teníamos nosotros, ¿cierto? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Gloria a Dios. Quizás, ¿cierto?, tenemos que entender que muchas veces el impío, que muchas veces a lo mejor puede llegar y hacer un rezo, o quizás muchas veces dirigirse a Dios, porque de alguna manera busca de Dios prebendas o bienes, a lo mejor no tendrá ninguna respuesta. Encontramos a los fariseos pidiéndole señal al Señor, y el Señor no les dio ninguna señal. No. Gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser dada señal a hombres impíos, mujeres impías? Alabado sea Dios. Pero el que es temeroso de Dios y que busca el hacer su voluntad, créame, el Señor le dará la respuesta. Por eso dice el Señor, la de mucho. Y nos coloca un gran ejemplo, como el ejemplo del profeta Elías. Dice que era hombre sujeto a pasiones, era un hombre como nosotros, ¿cierto? Sentía amor, sentía a lo mejor, tal vez en algún momento, fue tocado tal vez, ¿cierto?, por otros sentimientos, como el resentimiento, el odio, en fin, como todo ser humano. Amén. Gloria al Señor. A lo mejor también, ¿cierto?, la envidia quiso tocar su corazón. Gloria a Dios. Perfecto. Sujeto a pasiones, quiere decir hombre como nosotros. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga. Que también gran profeta como fue Elías, pero era hombre y tenía tal vez alguna falla, algún error en su vida, como todos los hombres y los seres humanos. Gloria a Dios. Pero era hombre temeroso de Dios. Era hombre que, ¿cierto?, hacía y quería hacer la voluntad y se prestó en las manos de Dios. Bendito sea el Señor. Aunque en algún momento, ¿cierto?, Elías tal vez dudó y salió porque había sido colocada sentencia de muerte sobre su cabeza. Sin embargo, bueno, allí, ¿cierto?, también el Señor le consoló, le afirmó y fue con él. Amén. Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice, oró. ¿Cómo oró? Bendito mi Dios. Oró.
de una forma tan grande que el clima, que el cual, ¿cierto?, lo conduce Dios, el cual Dios lo ha establecido leyes sobre ese clima. Amén. Gloria al Señor. Amén. El clima fue cambiado. Y en los tiempos donde tenía que haber lluvia hubo sequía. Gente hubo sequía por un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Que hubo sequía por 3 años y 6 meses. Amén. Gloria al Señor. O sea, eso nos trata de la justo. El Señor dijo, Amén. ¿cierto?, que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, trasládate, y el monte se trasladaría. Ahora, no está hablando físicamente porque el Señor no nos ha llamado a trasladar montes físicos, pero sí hay montes de problemas y de dificultades Así que es, en el Señor. nombre del Señor muchas veces pueden ser quitados. Amén. Ahora, ¿es necesario que podamos entender estas cosas? Sí, la oración del justo es eficaz, mi hermano. Cuando Amén. nos ponemos muy poco tiempo atrás, y creo que mis hermanos que me están escuchando están de acuerdo, cuando empezamos a orar por la conferencia Sí, de Señor. este, eh, Año 2020. del año 2020, ¿cierto? Iniciamos nosotros, trajimos la conferencia trajimos la bendición de la conferencia anterior y nos pusimos a orar. No teníamos nada, teníamos por supuesto todo. La conferencia, por supuesto, hoy día no es cualquier cosa. Tenemos que recibir una cantidad bastante importante del mandato, en fin, coro y una serie de que necesitábamos. Y no Así es, teníamos ni Señor. uno. Pero empezamos y confiamos en el Señor y empezamos a orar Amén. y oramos todo el año. Gloria al Señor. Y cuando llegó el momento de la conferencia de 2020, y lo digo para la gloria de Dios, creo que fue una de las conferencias más hermosas que hemos podido tener. Y Así la es, Señor. infraestructura y todo, gracias al Señor, ¿cierto? El Señor nos dio hasta de sobra. Amén. Y todos se fueron felices, contentos, maravillados de ver también la misericordia y la bondad de Dios. Así es, Señor. La oración es eficaz. Amén. Amén. Hemos orado por un enfermo y hemos visto respuesta. Hemos orado por un hogar y hemos visto respuesta. Hemos orado por la iglesia. Y a veces esa oración ha tenido tiempo. Porque la iglesia de repente cuesta que madure, cuesta que crezca, pues cuesta que lleguen las almas. Gloria al Señor. Amén. Mayormente en estos tiempos. Pero Amén. lo que la palabra nos quiere decir en esta tarde es que la oración del justo es Amén. que No. orar está de más. Que simplemente estar la verdad es una pérdida de tiempo. Bueno, No, eso es lo sí. que quizás el diablo quisiera en alguna manera poner en nuestro corazón. Pero si nosotros meditamos la palabra, nos vamos a dar cuenta de que esa oración tiene poder. Amén. Poder para orar por aquel hermano. Sí. Ha venido y ha dicho mi pastor, o quizás en alguna confidencia, ha dicho, sabe, tengo este problema, este pecado en mi vida que no puedo quitarlo. Ayúdeme a orar, Sí. ayúdeme para que podamos orar. Y en esa comunión y hemos podido ver victoria para la gloria del Señor. Así Gloria es, a Dios. Señor. ¿Cuántos Amén. hogares, cuántas vidas, cuántos de nuestros hermanos, cuántas personas que han venido y han pedido esa oración? Gloria al Señor. Sí, Señor. Han habido una gran respuesta de parte de Dios en el tiempo de Dios. Vuelvo a insistir. Amén. Nosotros estamos acostumbrados a las cosas inmediatas, pero Dios tiene tiempos Así perfectos es, Señor. para hacer las cosas conforme a su divina y santa voluntad. Amén. Así que Elías, siendo hombre como nosotros, por supuesto un gran profeta de Dios, en que quizás espiritualmente no sabemos, quizás tal vez ni siquiera compararnos con él porque fue un gran varón de Dios. Sí, Gloria al sí. Señor. Había tanta virtud en él, dice la Escritura, que cuando los huesos de Elías, ya en su sepultura, los huesos de Eliseo, estando ahí en la sepultura, dice la palabra del Señor, no Elías, sino que Eliseo, ¿cierto? ¿Cierto? También un funeral y vinieron, dice, en ese momento algunos enemigos, soltaron, dice, aquel muerto y cayó aquel sepulcro y solo al tocar los huesos, dice la Escritura, el hombre fue resucitado. Amén. Yo pensaba justamente en la mañana cuántas habían sido las resurrecciones en el Antiguo Testamento y esa es una. La Amén. otra también que vemos fue, ¿cierto? ¿Cierto? Por el profeta también Eliseo. Gloria al Amén. Señor.
y hay resurrección también en el Antiguo Testamento. Así que el Señor nos bendiga. Así que podamos nosotros entender que la oración es justa. Amén. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Gloria al Así es, Señor. Señor. Ahora, ¿por qué oró? Porque simplemente a Elías se le ocurrió decir, a ver, mañana no llueve. No. No, porque había, por supuesto, allí una necesidad. Acab, el rey de Israel, en ese momento el rey de las 10 tribus, o el reino del norte, como se llamó, ¿cierto? Acab, que reinaba en Samaria, gloria al Señor, no en Jerusalén, sino que en Samaria. Acab había, ¿cierto? Se había unido a una mujer totalmente impía, como era Jezabel, Así es, y Señor. esta había, ¿cierto?, mandado construir un templo para adorar, ¿cierto?, a Baal y a Será. Y ahí dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que tanto Acab como el pueblo de Israel claudicaron y de Así gloria es, sea al Señor. Señor. Y ahí encontramos, ¿cierto?, que de idolatría a través del profeta también produjo esta sequía para que el solo Dios. Y ese Amén. Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. Porque el corazón de ellos claudicaba, como bien dice Elías, entre dos pensamientos, entre cierto Baal, que eran los dioses finicios de Jezabel y de los cientos que estaban allí cada vez ministrando, ¿cierto?, a estos ídolos, gloria al Señor, y que habían traído tanta confusión al pueblo de Israel. Y en medio de aquello, Dios le da para que la voz de Dios pueda ser escuchada. Gloria al Amén. Señor. No sabemos que Dios permite ciertas cosas, ¿no? Para que también los hombres vuelvan su corazón a Dios. Como yo entiendo que también hay una permisión de Dios con respecto a este virus. Amén. Gloria al Señor. Para que de nuestro país, sino que del mundo entero, puedan entender que muchas veces su tecnología, su ciencia, su avance y todo lo que muchas veces el hombre piensa tener, de nada sirve un virus que como ha producido tantos estragos. Así es, Gloria Señor. al Señor. Y que no han logrado detenerlo hasta el día de hoy, para demostrar, ¿cierto?, de que el hombre en sí, ante los elementos y ante muchas veces las enfermedades, con toda su ciencia y toda tecnología, y de una u otra manera pueda volver sus ojos a Dios. Y Amén. espero que después de todo este proceso muchos hayan vuelto sus ojos a Dios. No solo Así es, gente que no Señor. conozca al Señor, muchos hermanos que también estaban debilitados o tibios en la fe puedan volver sus ojos al Señor y verdaderamente, fervientemente puedan volver a servir al Señor con todo su corazón. Ahora, dice, hermanos, ya estamos terminando. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, hermano, es verdad, estamos orando por aquel hermano, ¿cierto? Que muchas veces el pecado en su vida está teniendo estragos y Sí, oramos para que el Señor. Señor libere, ¿cierto? Haga misericordia. Pero si dentro de todo esto nos encontramos que además hay algún hermano que se ha extraviado de la verdad. ¿Qué significa extraviarse de la verdad? Gloria al Señor. Ayúdanos, Eh, Padre. caer en un error, caer en un pecado, No. sino que significa haberse apartado de la verdad de Cristo, Dios. Juan en su segunda epístola dice, el capítulo, dice, en primer lugar, mirad por vosotros mismos. O sea, es necesario que así como también nosotros estamos orando por nuestro hermano, estamos orando por la necesidad de aquel que muchas veces le vemos que está mal dentro del caminar, dejemos de orar por nosotros mismos. La palabra del Señor dice, el que esté firme, Mire. mire no caer. Mire no caer. Tenga Así es, cuidado. Señor. ¿No es cierto? Creo que lo peor que podríamos hacer nosotros es creernos tan espirituales, creernos tan, ¿cierto? Tan ya
podríamos decir, llenos de todo y de toda virtud, que no necesitemos la oración de nadie, o que nosotros mismos nos pongamos, ¿cierto?, mirada y cuidado dentro de nuestra propia vida espiritual. Gloria al Señor. Pero dice, mirad por vosotros mismos. Gloria al Señor, en primer lugar, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No sea que, habiendo servido a Dios, ¿cierto?, perdamos todo aquello porque nos extraviamos. ¿Ah? Si no recibáis el galardón completo, dice el Señor. Cualquiera que se extravía, porque le puede pasar, cualquiera que se extravía y no era en que de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere decir acá, ¿cierto? Si alguno de vosotros se ha extraviado, ¿de qué? De la doctrina de Cristo, de la palabra de Dios. Ha dejado, ¿cierto?, el fundamento de la palabra del Señor para poder, ¿cierto?, irse a una doctrina errada, equivocada. Tiene fundamentos verdaderos. Qué tremendo sería que el día de mañana, después de haber conocido al Señor, alguien dijera, ahora soy adventista, o ahora soy solo Jesús, o ahora no, ahora soy testigo de Jehová. Gloria al Señor. Porque estoy seguro que nadie se vuelve a la iglesia católica, menos a los ídolos, porque tenemos claridad que un ídolo no es nada. Pero cuántas personas muchas veces, en el afán de oír, en el afán de escuchar, porque déjeme decirle que estas cosas son importantes que podamos analizarlas. La palabra del Señor así lo revela, ¿no? Gloria sea al Señor. Dice que en los postreros tiempos, ¿cierto?, vendrán tiempos difíciles. Dice 2 Timoteo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿No será estos tiempos donde hoy día, si bien a través del internet tenemos tantas posibilidades de poder predicar el Evangelio, pero cuántas personas quedan ahí escuchando a Cach Luna, o quedan escuchando, ¿cierto?, Jebel, o quedan escuchando a todos estos pseudos apóstoles, que predican un evangelio muchas veces, ¿cierto?, podríamos decir, de condiciones económicas, de prosperidad económica y de tantas que engañan al pueblo de Dios y que no lo llevan a una sana y verdadera gloria al Señor. Personas hoy día, ¿cierto?, van tras de estos pseudos apóstoles. Y quiero decirle que la Escritura con mucha claridad dice que para ser apóstol había que haber visto a Jesús. ¿Y estos a quién han visto? Entonces, todo esto que muchas veces hoy día vemos a través, ¿cierto?, del internet, y que muchas veces, lamentablemente, llevan a la confusión a muchos. La radio está plasmada de predicadores que predican, pero usted conoce la vida de su caminar, su testimonio. Y muchas veces, ¿cierto?, detrás de una radio, detrás de verse tal vez muy bonito, pero la verdad, ¿realmente están predicando el Evangelio por amor o simplemente están predicando por usufructo? Bueno, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero Señor, tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, hay tiempo donde muchos, ¿cierto?, serán engañados, vados, por falsos maestros, por falsos engañadores, llevándolos a un evangelio de falsa doctrina. Gloria al Señor. Como cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria al Señor. Y aún más dice, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y toca la puerta de su casa y le viene con una doctrina totalmente ajena a la que el Señor le ha dado, mi hermano, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Gloria al Señor. Aún nos manda el Espíritu Santo que a todos están entendiendo la atalaya como los testigos
o cualquier otra doctrina, mormones, adventistas, solo Jesús, unitario y tanta doctrina falsa que hay en este mundo, aún ni siquiera le digamos bienvenido en nuestra casa, ni le recibamos, porque dice, el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos a estar escuchando herejes, hermano? Vamos a estar escuchando gente que habla con engaño. Sí, tal vez el pastor de su iglesia es sencillo, modesto, gloria al Señor, no tiene tanto carisma, pero si es un hombre de Dios hablando el evangelio y usted está mirando su testimonio, como bien dice la palabra del Señor a través del libro de los Hebreos. Amén. Importante esto, hermano, que nosotros lo meditemos en nuestros corazones, porque muchas veces nos dejamos llevar lamentablemente por situaciones, como dice Hebreo. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca a los que se han ocupado de ellas. Gloria al Señor. Tengamos claridad en esto, como bien dice el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Así que alabado sea su nombre para siempre. Y luego también Hebreo nos confirma diciendo de la siguiente manera. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. En primer lugar dice el Señor, diciendo de la siguiente manera. Dice, en primer lugar, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero versos más adelante, mirad a vuestros pastores, dice, e imitad su fe. Dice, acordaos de vuestros pastores, verso 7, que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vale decir, aquí no se trata de escuchar a cualquiera, de oír a cualquiera que en la radio, en la tele, yo lo veo tan lindo. Miremos primeramente cuál ha sido la conducta, cuál ha sido, ¿cierto?, el testimonio. Imitemos la fe de aquel varón. Gloria sea al Señor. ¿Cierto? Como bien dice la palabra, el resultado de su conducta, de su testimonio, es verdaderamente un hombre de Dios, una mujer de Dios. Gloria al Señor. Muchas veces nos dejamos llevar por engañadores, como bien dice Pablo a Timoteo, porque habrá muchos, ¿cierto?, que en base a sus concupiscencias, sus deseos carnales, ¿cierto?, apartan de la verdad el oído. Por eso dice el Espíritu Santo, y vuelvo nuevamente al verso 9, que se haya apartado de la doctrina de Cristo, de la enseñanza, de la sana palabra, de la sana doctrina, de lo que el Señor Jesucristo a través de su palabra nos ha enseñado. Gloria. Amén. ¿Cierto? Lamentablemente se ha extraviado. Y por eso dice el Señor, hablándonos a través de Santiago, hermanos, extraviado de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Amén. Y alguno le hace volver. ¿Cómo? La oración de fe es eficaz. Amén. Amén. No solo para que el enfermo sea sanado, no solo ciertamente para que el pecado, ¿cierto?, sea perdonado y la ofensa sea quitada, gloria sea al Señor, sino que también el que se extravía de la verdad. Así es, Señor. Gloria a Dios. Aquel que ha perdido la verdad gloriosa del Evangelio y se ha ido a fábulas, se ha ido, ¿cierto?, a filosofías, se ha ido a falsas religiones. Yo le he nombrado algunas con mucha claridad porque hoy día estoy en la escuela dominical y estoy para predicar el Evangelio. Gloria al Señor. Y lamentablemente, ¿cierto?, cuántas veces son cautivos algunos, comezón de oír, tienen comezón de escuchar otras cosas, de oír otras cosas, y lamentablemente extravían, ¿cierto?, de la verdad su camino. Si alguno se ha apartado de la verdad, ¿cierto?, y alguno le hace volver, gloria al Señor. Así es, Señor. Qué Amén. bendición más grande, ¿no? Dios nos Bendito bendiga. Dios. Yo hace algún tiempo atrás trabajaba en un lugar, un hombre, un pseudo pastor,
Según él era pastor, no tenía una oveja. Y él se las daba de pastor y todo, y empezamos a conversar. Y le dije yo, ¿y usted dónde camina? Yo estoy acá, me dijo, en la Metodista Pentecostal con el obispo tanto que en ese tiempo estaba. Gloria al Señor. Y me empieza él a relatar su doctrina, su enseñanza. Y le dije yo, ¿sabe? Lo que usted me está diciendo está totalmente opuesto a la doctrina de la Iglesia Evangélica de la Iglesia Metodista Pentecostal. Fuera de toda serie, entonces y me dijo, lo sé. Bueno, ¿y qué está haciendo allá? Le dije yo. Bueno, es que allá tengo cobertura, dijo, y tengo alguna posibilidad, ¿cierto?, de que alguien también me pueda ayudar o apoyar. Andaba atrás de los peces, y los panes y peces. Así es. No. Pero esa doctrina que este hombre tenía, que según él había alcanzado un conocimiento muy excelso, ¿cierto?, a desviarse de la verdadera doctrina y a engañar a otros. Porque Así es, créame, Señor. hay muchos hermanos simples que no tienen gran conocimiento de las escrituras. Satanás, el diablo, se reviste de ángel de luz para engañar a todos. Le hace volver de su mal camino, de su extravío, se ha apartado de la verdad, de la doctrina gloriosa. Ya usted no lo encuentra en la doctrina al cual el Señor nos ha llamado, sino que en cualquier otra iglesia por ahí metido haciendo cualquier barbaridad. Señor misericordia. No logra entender cómo hay gente que puede seguir, ¿cierto?, a hombres Así es. abiertamente, abiertamente, ¿cierto?, son engañadores, son burladores, y pos de ellos. Amén. Gloria al Señor, tenga el Señor misericordia. Sí, ¿Cómo no Señor. tener un poco de lucidez, un poco de claridad? Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Nosotros en el sector de Santiago ahí hemos visto lamentablemente enlodado el Evangelio. Por allí estuvo predicando este pseudo pastor o este pseudo hombre, ¿cierto?, que según él hacía llover oro. Señor. Y cierto, con su engaño, con su turbación, con su levadura, un hombre abiertamente homosexual. Así es, Señor. Y la gente no va. Así es, Señor. Bueno, fácil decir, sería decir, bueno, cada uno vaya por donde quiera. Pero dice, si alguno le hace volver de su mal camino, o sea, ¿dejaremos de orar por ello? No, Señor. No. El Señor nos enseña que la oración del justo es eficaz y puede sacar a muchos de la turbación, del engaño, del error. Ahora Dios lo dice. Hay engaño, hay error, hay turbación en el corazón de los hombres. Amén. Alabado sea el Señor. Pero si alguno le hace volver, gloria sea al Señor. Mire, Bendito mi la Dios. palabra de Dios es muy bendita. Segunda de Corintios en el capítulo 10, versículo 5 dice, hablando el apóstol Pablo, dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿sabe usted que nosotros tenemos armas espirituales? Amén. Bueno, lo vemos, ¿cierto?, manifestado cuando el Espíritu Santo nos dice allá en el libro de Efesios, si no me equivoco, eh, con respecto, ¿cierto?, a toda la armadura de Dios, ¿cierto? Está pues Amén. firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del Evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todo dardo de los fuegos del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, debemos de entender que hay toda una armadura, toda una forma en que el Señor nos reviste. Por Amén. supuesto, mirando un poco la armadura romana, hacernos entender espiritualmente que nosotros también tenemos una espada que está ceñida, ¿cierto?, a nuestro cinto. Así es, Nuestro Señor. cinto, ese cinto es la verdad de Cristo, la verdad de este bendito Evangelio, palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces dice el Espíritu Santo, dice de la siguiente manera, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, No, Señor. son espirituales. Amén. Por ejemplo, una de ellas,
como bien lo dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. O sea, la oración en el Espíritu es una espiritual que verdaderamente, dice el Señor en esta noche, es eficaz, eficaz, produce, obra maravillosa cuando esta oración llega a la presencia de Dios y de Dios viene esa respuesta conforme a su voluntad. Sí, Señor. Gloria al Señor. Entonces dice el Señor, derribando, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El diablo Sí, Señor. se fortifica. Gloria sea al Señor. Formando muchas veces, ¿cierto? Podríamos decir, muros alrededor de los hombres, ¿cierto? Llevándolos a la confusión, al error, al pecado, a todas aquellas cosas. Nosotros hoy día estamos, hace muchos años, ¿cierto? En Puente Alto, en una población donde el diablo ha estado fortificado por tiempo y ahí estamos batallando, tratando de quitarle almas al diablo. Gloria sea al Señor porque entendemos que a eso nos ha llamado el Señor, a predicar este bendito evangelio para que los que están en tinieblas vengan a la luz de Cristo. Gloria al Señor. ¿Y qué armas nos ha dado el Señor? Armas poderosas en Dios, que no son carnales, como bien dice el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Dice que el conocimiento de Dios, porque las de nuestra milicia sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, vale decir, a las plantas de Cristo, al conocimiento de Cristo. Sí, Señor. Gloria al Señor. Por tanto, si alguno hace volver de uno, ¿cómo lo hará volver? Por medio, por supuesto, de la oración y de la palabra de Dios. Amén. Dice la Escritura que la palabra no es para discutir, pero sí cuando nosotros podemos argumentar espiritualmente, conforme a la palabra de Dios, la mentira del diablo tendrá que ser desenmascarada. Amén. Gloria al Señor. Y la oración, que como bien dice la palabra, es eficaz. Sí, Señor. Eficaz al Señor, para realmente, ¿cierto?, volver a aquel hermano que ha estado en el camino, que se ha extraviado de la verdadera senda, volverlo a la senda. ¿Por qué? Porque tenemos armas espirituales poderosas para derribar argumentos, estos argumentos que el diablo diabólicamente levanta, argumentos para llevar a filosofías, para tergiversar el evangelio, para adulterar el evangelio. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios, conjuntamente con la oración, ¿cierto?, es poderosa para la destrucción de fortalezas, de altivez que se levanta, ¿cierto?, en contra del conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, sí. Gloria al Señor. Esto tenemos armas poderosas en el Señor. Y como bien dice Santiago ya al terminar de su carta, gloria, nos ha producido tanta bendición. Sepa que el que haga volver del camino salvará parte un alma. Amén. ¿Cuál verdadera doctrina? La que el Señor por su palabra nos ha enseñado y cambia los fundamentos de la palabra de Dios. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Dígame, ¿qué espera aquellas doctrinas, por ejemplo, que fundamentan que Jesucristo no es Dios? Gloria al Señor. Y que ponen a Jesús, ¿cierto?, en un estrado. Probablemente lo colocan como un ser creado, no como el creador. ¿Qué pasará con aquellos que muchas veces se justifican todavía? Sábado como los sabatistas, o que guardan el no comer chancho, o que, ¿cierto?, muchas veces se justifican por obras y no por la gracia. Sí, Señor. ¿Qué pasa con todas estas doctrinas diabólicas de hombres que tuvieron visiones diabólicas, como probablemente lo vemos, ¿cierto?, en
de los mormones. Gloria al Señor. Hay gente que fundamentó y ha fundamentado doctrinas pseudos apóstoles que hoy día polulan por el mundo, llevando doctrinas, ¿cierto? Muchas veces que llevan a los hombres a pensar que el evangelio es una prosperidad material, Amén, Señor. siendo que el Espíritu Santo dice que el evangelio no es comida ni bebida, sino a todo aquel que cree. Ahora, si alguno, por medio de la oración y de la palabra de Dios, hace volver un alma de su mal camino, primero muerte, de la separación eterna de Dios, y cubrirá multitud de pecados, porque lo llevará a las plantas de Cristo, y Cristo perdonará ese pecado. No olvidemos que no hay pecado que no lo pueda perdonar, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. El resto de los pecados, por tiene poder. Amén. Y para que el hombre sea hecho una nueva criatura Sí, en Señor. Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso que nosotros esta mañana terminamos ya esta escuela dominical Sí, Señor. y damos gracias al Señor. Es eficaz. Que la oración tiene eficacia. Un tiempo perdido. No, la oración tiene resultado. Amén. No pensemos que porque hoy día vivimos en un tiempo donde todo es inmediato, donde usted muchas veces se contacta con alguien inmediatamente y lo ve al instante y todo pareciera que tiene que ser rápido y al momento, instantánea, no va a ser eficaz. La oración es eficaz. Elías oró y tuvo respuesta gloriosa de parte del Señor. El Señor cambió el clima, Amén. hizo que hubiese hasta cuando nuevamente volvió a orar Elías y la lluvia vino y hubo fruto en la tierra. Amén. Pero porque también había allí, ¿cierto?, una necesidad para que aquellos hombres de aquel tiempo. Ahora, todo esto nos ha hecho el Señor entendiendo y terminando esta carta. Es el principio de esta carta y voy a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que todo esto que el Espíritu Santo nos ha detallado a través de la carta de Santiago tiene diversas pruebas espirituales y físicas. Muchas veces nosotros tenemos que sobrellevar. También es necesario que nuestro carácter espiritual sea probado. Señor, ¿en qué se corregirá, cierto, el pecado? ¿Cierto? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Gloria Amén. al Señor. Así lo expresa la palabra del Señor. Así también y confiar en ella, como en esta mañana. Añade el Señor bendición a su escuela dominical. Amén. Hemos podido compartir la próxima semana con la ayuda del Señor. Si el Señor no ha venido en esta semana, comenzamos el sal de San Pedro Apóstol. Vino sobre Pedro. Pedro, este hombre que estuvo con el Señor, este hombre que estuvo al lado de Jesús, ¿cierto? Que escuchó la palabra de la fuente misma, que fue, ¿cierto?, oidor y fue también, ¿cierto?, aquel que vio con sus propios ojos, ¿cierto?, todo lo que el Señor hizo. Y de todas aquellas cosas, Pedro, hoy día lleno del Espíritu Santo, ¿cierto?, y que deja esta carta, ¿ah?, como bien lo dice la palabra del Señor. Pequeño comienzo dice, Pedro, Cristo, a los expatriados también, como Santiago está dirigiendo esta carta a todos aquellos hermanos que llevado la versión había venido especialmente y a todos en la dispersión, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Nos habla de rociamiento, gloria sea al Señor, ¿ah?, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahí comienza la carta del apóstol este próximo domingo a estudiar con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermano, le invito a que oremos al Señor.
Amantísimo Dios, le damos gracias esta mañana Sí, por habernos permitido tener esta escuela dominical. amén. Nos gozamos, Señor, por su palabra que nos ha instruido. Como bien dice, Señor, la Escritura, porque vienen tiempos peligrosos, donde muchos engañadores apartarán de la verdad el oído, las artificiosas, Señor, guiándose por su propia concupiscencia. Es necesario que nos mantengamos firmes en la doctrina. Si podemos hacer el extravío, porque se ha apartado una doctrina, Señor amado, totalmente, Señor amado, ajena, Dios del cielo, a tu verdad, podamos hacerle volver del error. Señor, en la oración, en la palabra, con misericordia, con verdad, bendito, y así también, Señor, salvaremos un alma de la muerte. Señor amado, también te rogamos que Dios orando por aquellos hermanos y aquella iglesia y nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos, como vuestras ofensas unos a otros. Quiere decir, Señor, que debemos de orar si algún hermano tiene una necesidad y ve que hay una debilidad, un pecado en su vida, Señor, y pide para salir de allí, Señor. Porque la oración puede mucho. Señor, dice que la oración salvará al enfermo, no lo sanará, lo salvará. Esa relación que ha estado interrumpida por causa del y luego viene, Señor, la sanidad. Así que antes de ungir un enfermo, Señor, también ayúdanos para poder colocar, Señor, la vida, para pedir, Señor, que también venga tu mano preciosa. Y, Señor, te damos gracias y rogamos que ahora bendigas tu palabra. Señor, bendiga esta hermosa carta que nos ha quedado para nuestra bendición. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga, bendiga Amén. su presencia. Un saludo a cada uno de mis hermanos que también Sí, Señor. hemos podido un saludo a nuestra hermana María Painemal de allá de Nueva Imperial, que también comparte con nosotros cada mañana en la escuela dominical. Nuestro hermano Juan Núñez, nuestra amada también ella dice hoy que sea para la oración. Nuestra hermana nuestra hermana Janet, que también ha estado con nosotros. Buen día, mi pastor, que el Señor le bendiga grandemente, le dé la gracia y la sabiduría para predicar su palabra. Amén. Nuestra hermana ha estado con nosotros, Viviana Painimal, bien desde allá de Nueva Imperial, ¿cierto? Hermana de nuestra hermana María, nuestra hermana Yexel, desde Santiago. Que el Señor bendiga también a nuestra hermana Janet, Ángela, también a nuestra hermana Marcela, nuestro en Santiago Centro. Nuestra hermana Yexenia dice, amén, la gloria sea para mi Dios. Que el Señor nos bendiga, bendiciones del Señor en grande manera y un saludo cariñoso. Comenzamos nuestra reunión. Cada domingo tenemos, porque viene algún tiempo de abertura en cuanto a la posibilidad de hacer y veamos que ya podamos hacerlo con toda tranquilidad. Antes no, así que quiero invitarlos para que estemos orando para que ese tiempo se pueda dar. Deseamos presenciales. Pienso que aunque volvamos a nuestras reuniones presenciales, vamos a buscar el día, el tiempo y la hora para seguir en nuestras reuniones online y seguir transmitiendo estos servicios que también nos han sido de mucha bendición. Porque hay hermanos que son de otras partes y comparten junto a nosotros y creo que no sería bueno cerrar. También muy cariñoso de mi hijo Francisco, ¿cierto? Francisco Cancino dice, hola, buen día papá, desde acá a la distancia, un abrazo, saludos, mensaje, amén. Nuestra hermana Judith Merlén,
que está con nosotros, un saludo a mi hermana Marlene, su familia, a todos sus hijos, ¿cierto? Su esposo, el Señor le bendiga, su iglesia, que participa ella allá en Calera. Y un saludo cariñoso de nuestra parte. El Señor les bendiga en grande manera. Así que a todos, muchas gracias, mi hermano, por haber compartido de la escuela dominical. Espero en el Señor que usted la pueda seguir meditando. Sé que Dios le puede dar mucho más todavía. Y por supuesto, vamos a ir creciendo, ¿no? Hacerse un pseudo maestro, sino para ponerla por obra. Enseña, nos aconseja el Señor y de lo que debemos de hacer también espiritualmente conforme a la voluntad de Dios. Así que el Señor y nos estamos